Señor, gracias por mostrarnos tu fiel amor, Señor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos que tú tomas control y gobierno de este tiempo. Control y gobierno. Ahora en el nombre de Jesús, declaro que los espíritus hechos perfectos presentes en esta asamblea se posicionan y toman su lugar en el nombre de Jesús. El alma se sujeta. Señor, en el nombre de Jesús, toma gobierno en este tiempo de todo lo que se va a declarar. Tú eres el que rige con vara de hierro. Tú eres nuestro gobernador. Tú eres nuestro Señor y el de nuestras casas, el de nuestras familias, el de nuestras generaciones. Señor, ábrenos el entendimiento de lo que es un portal eterno, Señor, y que la palabra traspase generaciones. Señor, en el nombre de Jesús, abre nuestro oído, Señor, como de discípulo. Y sella tu instrucción, Señor, que viene de lo alto. Tomamos tu verdad en este día, que tu verdad se establezca y provoque la liberación en las áreas del alma y del espíritu que necesita para este tiempo. Tu palabra, que es una espada de dos filos, Señor, atraviese el alma y penetre las coyunturas y lo profundo y separe toda naturaleza que no es tu naturaleza celeste. Bendito es tu nombre, Señor, que haces una obra insondable y maravillosa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados. La semana pasada iniciamos esta predicación. No sé si hay alguien que no haya venido la semana pasada. ¿Hay alguien que no haya venido? ¿Hay 2 personas, 3, 4, 5? Vale, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que estuvimos compartiendo. De todas maneras, la palabra siempre quedan en internet. Usted las puede revisar, están todas las citas para que usted pueda estudiarlas. Son textos un tanto complejos, por lo tanto es importante revisarlos para poder comprender lo que el Señor nos quiere hablar. La semana pasada iniciamos el tema hablando acerca de José, ¿verdad? Y de la fosa, ¿verdad? El tema se llama los que ascienden de la fosa, pero específicamente cómo los sueños ascienden de la fosa. Hoy día vamos a ver un aspecto de la fosa que no lo tocamos la semana pasada, y es que la fosa o la cisterna en la cual fue echado José tenía una condición: estaba seca. Y en segundo lugar, la fosa está en un ambiente espiritual que es el ambiente del desierto. Por lo tanto, hoy día vamos a tocar 2 aspectos de la fosa, que es el ambiente espiritual en el cual está y las características de la fosa, es decir, un lugar seco. Amén. Es importante, yo voy a ir paso a paso para que podamos ir comprendiendo lo que el Señor nos quiere compartir en este tiempo. Decíamos entonces que la fosa o la cisterna no solamente era un agujero en el cual echaron a José, sino que en su raíz era bor, que quiere decir hoyo, prisión, abismo, sepultura, cárcel, mazmorra. Es decir, hablamos de un lugar que nos sugiere un lugar espiritual, es decir, cárceles espirituales, sepulcros, lugares de muerte. Tocamos específicamente la relación entre José y Cristo y
específicamente lo que declara Pedro cuando él habla acerca de Cristo como quien descendió para predicar a los espíritus encarcelados. Dijimos que estos espíritus encarcelados fueron aquellos espíritus, como dice la palabra, que en un tiempo desobedecieron, cuando la paciencia de Dios aguardaba ansiosamente en días de Noé. ¿Qué sucedió en los días de Noé? ¿Recuerda usted lo que sucedió? Se casaban y se daban en casamiento. Se casaban y se daban en casamiento. Esto nos habla de un proceso espiritual, específicamente del nacimiento de los Nefilim, que es cuando hay una unión híbrida entre un ángel que pierde su dignidad y un hombre. Amén. Por lo tanto, esta fosa no era cualquier lugar. De hecho, yo les decía que a diferencia de las otras palabras en las que se habla acerca de Cristo, de lo que Cristo sometió, Pablo, por ejemplo, menciona principados, potestades, huestes espirituales de maldad, pero Pedro se detiene en declarar que el Señor sometió ángeles. Se detiene en ese detalle porque específicamente él está hablando de un momento espiritual en donde se produce una hibridez. En la Biblia, esta raíz bor, fosa, yo les decía que no aparece muchas veces, pero está principalmente en dos libros, Isaías y Ezequiel. Revisamos cómo en Isaías y en Ezequiel esta fosa es mencionada a través del principado de Babilonia y el principado de Egipto, ¿verdad? Ambos tenían características en común, que era la altivez de corazón, querer llegar al trono de Dios, ser semejante a Él, ¿verdad? Y bueno, respecto de eso nos enfocamos más en cómo operaba la fosa a nivel de Egipto, específicamente porque estamos hablando de José, ¿verdad? Y José, quien tiene un proceso espiritual de madurez, así como el hijo en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, tiene que pasar por procesos espirituales para poder administrar la casa. Ser un administrador de la gracia para predicar la sabiduría de Dios a principados y potestades. Pero para administrar la gracia es necesario el padecimiento. Formar al Hijo en nosotros. Es lo que dice, por ejemplo, Pablo con Timoteo. Pablo le dice que él lo tiene, de hecho lo llama hijo amado, ¿verdad? Y habla de que lo tiene que tratar con instrucción. ¿Por qué? Porque la raíz de instrucción, al hijo que se ama se instruye o se castiga, porque la instrucción, esa raíz quiere decir formar la imagen del hijo. Entonces, José pasa por un proceso en el cual es esclavo, esta primera etapa, y empieza a vivir fosas. Hablamos de 3 fosas. La fosa en Dotán o Dotallín, que tiene que ver con la separación de los pozos, de las fuentes, de la yin. La fosa de la mujer de Potifar. Y la fosa 3, que es la cárcel. Estos procesos provocan que José sea acrisolado al punto de llegar a administrar o gobernar sobre todo Egipto. ¿Qué es esto? Es que José gobernó sobre lo que opera espiritualmente en Egipto. Y decíamos, tocamos un texto, estoy haciendo una repasada rápida para que nos conectemos. Éxodo 15:9, cuando Faraón hace una declaración, ¿verdad? Y decíamos, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada y los destruirá mi mano. ¿Qué quería decir? Yarech, ocupar, desalojando a los habitantes previos y poseer el lugar de ellos. Entonces decíamos que en este proceso lo que quería hacer Faraón es el proceso final de Luzbel, es decir, robar, matar y destruir. Y la destrucción es la posesión de la casa.
vamos a hablar acerca de cómo se posee la casa. Porque en el desierto habitan lo que la Biblia denomina los moradores del desierto o las fieras del desierto. Y vamos a hablar cómo estas entidades espirituales quieren ocupar la casa. La palabra menciona acerca de los moradores del desierto o las fieras del desierto, específicamente cuando habla acerca del rey de Tiro y cuando habla acerca de Edom. ¿Qué es esto? Lo vamos a explicar, pero tiene que ver con aquellas áreas en la mente, porque el gobierno se establece en la cabeza, que están en caos y vacío, en donde estas entidades buscan ocupar la casa. Amén. Entonces, revisamos lo que era la fosa de Dotán, ¿verdad? Decíamos que Dotallín es 2 allín, y el Señor tenía que separar el allín de José para poder tomar el allín de Dios y que los sueños de Dios se proyectaran. Amén. Y después revisamos las otras cárceles, ¿verdad? Un resumen rápido para que nos conectemos. La palabra está, como les decía, en internet. Ahora, vamos a tocar un elemento, como les decía, clave de entender la fosa. Primero, el ambiente espiritual. ¿Cuál era el ambiente espiritual? El desierto. ¿Y cuál era la característica de la fosa? Seca. Amén. Lo vamos a leer. Génesis 37, 22, 24. Y les dijo Rubén: no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, que está en el Midbar. Y no pongáis mano en él por librarlo así de sus manos, para hacer volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Amén. Entonces vemos estos dos elementos. El ambiente espiritual no es cualquier cosa, porque los ambientes tienen una influencia en nosotros. Cuando nosotros nos exponemos a ambientes de luz, eso nos afecta a nuestro ambiente interno, ¿verdad? Cuando tú entras en una casa donde hay discordia, donde hay pleito, donde hay rencilla, ese ambiente nos afecta nuestro ambiente interior, salvo que tu ambiente interior esté fortalecido en el Señor, creando ambientes internos, porque hay personas que a pesar del ambiente podían mantenerse en la presencia de Dios, como Daniel, que estando en un ambiente espiritual adverso, pudo ser un puntal, brillar como estrella en el firmamento. Entonces, decíamos que están estos dos ambientes y hablábamos acerca del proceso del desierto, ¿no? De salir de Egipto y pasar por el Mar Rojo la semana pasada. ¿Por qué hicimos alusión a esto? Porque la fosa tiene mucha relación con el paso por el Mar Rojo. Dijimos que los mares se cuajaron en el corazón del mar, que era las aguas del abismo o el Tejón se congeló. Y hablábamos de las prisiones de cautividad que aparecen o son mencionadas en el libro de Enoc como prisiones en el hielo. Entonces, el Señor los hace pasar por lo seco. ¿Qué significa lo seco? Muchas gracias. El Señor hace pasar al pueblo de Israel por lo seco. ¿Qué es esto? Lo hemos hablado y es el Yabachá. Es decir, el Señor mete a José en la fosa para hacerlo pasar por un proceso de Yabachá. Vamos a leer el texto y vamos a revisar algunos detalles.
Éxodo 14, del 1 en adelante, lo vamos a leer completo para que podamos entrar en el contexto. Éxodo 14, hermanos. El Señor habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi Hairot, entre Migdol y el mar. Acamparéis frente a Baal Zephón, en el lado opuesto junto al mar. Porque Faraón dirá a los hijos de Israel: andan vagando sin rumbo por la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón y él los perseguirá. Y yo seré glorificado por medio de Faraón y todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor, y así lo hicieron. Cuando le anunciaron al rey de Egipto que el pueblo había huido, Faraón y sus siervos cambiaron de actitud hacia el pueblo y dijeron: ¿qué es esto que hemos hecho? ¿Que hemos permitido que Israel se fuera dejando de servirnos? Y él unció su carro y tomó consigo su gente. Y tomó 600 carros escogidos y todos los demás carros de Egipto con oficiales sobre todos ellos. Y el Señor endureció el corazón de Faraón, rey de Egipto, y éste persiguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano fuerte. Entonces los egipcios los persiguieron, todos los caballos y carros de Faraón, su caballería y su ejército. Y los alcanzaron acampados junto al mar, junto a Pi Hairot, frente a Baal Zephón. Y al acercarse Faraón, los hijos de Israel alzaron los ojos, y aquí los egipcios marchaban tras ellos. Entonces los hijos de Israel tuvieron mucho miedo y clamaron al Señor y dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulcros en Egipto para que nos sacaras a morir en el desierto? ¿Por qué nos has tratado de esta manera sacándonos de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo: déjanos para que sirvamos a los egipcios? Porque mejor nos hubiera sido servir a los egipcios que morir en el desierto. Pero Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor hará hoy por vosotros. Porque los egipcios a quienes habéis visto hoy, no los volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros mientras vosotros os quedáis callados. Entonces dijo el Señor a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que se pongan en marcha. Y tú levanta tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y los hijos de Israel pasarán por en medio del mar sobre tierra seca. Y he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que entren a perseguirlos, y me gloriaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros y en su caballería. Entonces sabrán los egipcios que yo soy el Señor cuando sea glorificado en Faraón, en sus carros y en su caballería. Y el ángel de Dios que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba tras ellos. Y la columna de nube que había ido delante de ellos se apartó y se puso detrás. Y vino a colocarse entre el campamento de Egipto y el campamento de Israel. Y estaba la nube junto con las tinieblas. Sin embargo, de noche alumbraba Israel, y en toda la noche no se acercaron los unos a los otros. Extendiendo Moisés su mano sobre el mar, y el Señor, por medio de un fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera y cambió el mar en tierra seca, y fueron divididas las aguas. E Israel entró en medio del mar en seco, y las aguas le eran como un muro a su derecha y su izquierda. Entonces los egipcios reanudaron la persecución y entraron tras ellos en medio del mar todos los caballos de Faraón, sus carros y sus jinetes. Y aconteció que a la vigilia de la mañana el Señor miró el ejército de los egipcios
desde la columna de fuego y de nube, y sembró confusión en el ejército egipcio, y entorpeció las ruedas de sus carros, e hizo que avanzaran con dificultad. Entonces los egipcios dijeron: huyamos ante Israel, porque el Señor pelea por ellos contra los egipcios. Entonces el Señor dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y su caballería. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, y al amanecer regresó el mar a su estado normal, y los egipcios al huir se encontraban con él. Así derribó el Señor a los egipcios en medio del mar. Y las aguas volvieron y cubrieron los carros y la caballería, a todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó ni uno de ellos. Mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar, y las aguas le eran como un muro a su derecha y a su izquierda. Aquel día salvó el Señor a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Nos vamos a detener en algunos detalles de este texto, porque nos dan luz del proceso que el Señor está abriendo. Dice que el pueblo de Israel estaba entre dos puntos: Pi-Hairot y Baal-Zephón. Pi-Hairot es la puerta de la liberación. El pueblo de Israel se tenía que colocar en un punto que quería decir la puerta de la liberación, porque el Señor los iba a liberar en ese día. No iba a haber ningún egipcio que quedara con vida, ningún perseguidor que siguiera contra ellos, porque estaban en la puerta de la liberación. Esta puerta se traduce con dos palabras en hebreo, que es pi, que es pei, que quiere decir boca. En todo este proceso el pueblo de Israel tenía que aprender algo, y es a dabar. Porque en el desierto, que es midbar, que viene de la raíz dabar, lo que hace es secar la lengua, quitar las aguas de arriba y secarlas, para que las aguas de abajo, las aguas abismales, emerjan. Es por eso que el pueblo de Israel murmuraba, se quejaba, hablaba mal. Entonces el Señor tenía que tratar el dabar, y los establece en Pi-Hairot. ¿A quién trata primero? Trata primero a Moisés. A sus 40 años, ¿se recuerdan el 40? Transición de sabiduría. Se encuentra con la zarza ardiente, un llamamiento para aquel que iba a liberar al pueblo de Israel. 40 años después, segundo ciclo de sabiduría, transición de sabiduría, a los 80 años, que en su raíz es Pei, le dice: yo voy a abrir tu boca. Pero Moisés le decía: hey Señor, pero ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a hablar si soy tartamudo? No sé dabar. Y el Señor le dice: lo que yo diga, dirás. Lo que mi boca hable, hablarás. Y esto es un principio de estratía. Él no podía decir ni hablar nada que viniese de su corazón, porque la liberación es cuando Cristo te libera. No la voz de un hombre, es cuando la boca de Dios se suelta como una espada de dos filos y se desata sobre los enemigos. Pei, la boca. Pei quiere decir soplar. Dos filos, entrada, por eso es la puerta. Mandamiento, mandato.
sea, la puerta de la liberación tiene que ver con entender el mandato de Dios en nuestras vidas. Porque pueden orar por ti, te pueden liberar, puedes ser liberado de cualquier espíritu demoníaco y al tiempo después el espíritu dar una vueltecita y volver con 7 más. Porque no entendemos mandato, obediencia. Y el pueblo de Israel tenía que aprender obediencia en el proceso del desierto. La segunda palabra, airot, viene de celda o prisión, es decir, la espada que entra en la fosa para liberar. Pero ellos estaban entre 2 puntos, Pi Airot y Baal Zephón. ¿Qué es esto? Estaban entre la puerta de la libertad y las aguas de Baal. Estaban en un punto, en una encrucijada, entre las aguas de Dios, el Pei de Dios, y las aguas de Baal. Esta palabra a mí me llamó mucho la atención, lo del Pei, la boca de la libertad. ¿Cuántos de ustedes han ido a Ritoque? ¿Sí? ¿A campamentos, a retiros? ¿Cuántos de ustedes el Señor los ha liberado ahí? ¿Ha habido libertad en los tiempos de Ritoque, en los campamentos? Amén. Amén. Hemos recibido libertad, liberación. Los chicos, los de transición, ¿ustedes han recibido libertad en esos tiempos? Amén. Bueno, ese lugar también quiere decir la boca. Es una puerta de liberación. No son lugares cualquiera. El Señor nos lleva a territorios, a lugares en donde Él tiene un diseño preparado para nosotros. Bueno, el segundo punto, Baal Zephón, quiere decir el Señor del tifón, o las aguas de Baal, o el Baal del invierno, o el Baal de destrucción. Es decir, el pueblo de Israel estaba en un punto en el cual se tenían que separar las aguas. El Pei de Dios, las aguas de Dios, las aguas de arriba y las aguas de Baal o las aguas de abajo. El Señor tenía que hacer una separación en estas aguas. Ahora, ¿cómo vemos esto en José? Génesis 49:23 dice lo siguiente: le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso. La palabra mantuvo es yashab, que es sentarse en reposo en medio de Pi Hairot y Baal Zephón. Sentarse en reposo en medio del juicio de emboscada. José tuvo que pasar este proceso. Él pasó el proceso en donde las aguas se iban a separar y su arco se mantuvo en Yashab. El arco no se dobló, no se quebró, porque él estaba en un estado espiritual que es Yashab. Es decir, que en el Señor podemos estar en Yashab, en el Yabachá. Diga conmigo, Yashab, Yabachá. Más rápido, Yashab, Yabachá. Yashab, Yabachá. Bien. Yashab es estar en reposo en el juicio de emboscada que te coloca a pasar por el mar en seco. Y este proceso para José no fue un proceso fácil. El estar en Yashab en medio del Yabachá no es fácil. Porque en el Yabachá el Señor trata las áreas de vergüenza, las áreas de confusión, las áreas deprimidas, las áreas de desolación. Entonces el Señor tenía que tratar en esa fosa, esas áreas en José, para que lo que emergiera fuese aquel que puede gobernar sobre principados.
Lo vamos a colocar. Entonces, tenemos que el Señor nos va a llevar a comprender cómo podemos estar en Yashav, en los procesos de Yabachá. Cuando Él separa el Mar Rojo y los hace pasar en seco, los hace transitar el camino generacional en donde están las áreas de vergüenza. Las áreas de vergüenza son áreas que generalmente no se hablan. Son áreas que se ocultan, que se dejan en lo profundo, que no se toquen, haciendo como si eso no siguiera destruyendo a las generaciones. Una de las áreas de vergüenza en las cuales más hemos tenido que tratar es las áreas de la sexualidad. Áreas de vergüenza, hermanos. Recuerdo cuando hablábamos con algunas personas y nos decían, sabes que me siento indigno, me siento indigna, me siento sucia. Conversábamos con una persona acerca de la infidelidad. Le decía, vale, hablemos un poco, ¿cómo fue tu parto? ¿Cómo fue tu proceso generacional? Bueno, el proceso de unión estaba marcado por la infidelidad. E inconscientemente esta persona replicaba y además se le acercaban personas infieles. Áreas de vergüenza, áreas no habladas. Áreas que están en lo secreto, en lo oculto. El tema de las áreas de vergüenza son áreas que no han sido cubiertas. ¿A cuántos de nosotros como papás nos cuesta cubrir el área sexual de nuestros hijos? Porque ni siquiera nosotros sujetamos nuestra área sexual a otro. ¿Te es fácil tratar la sexualidad con tus hijos? Dicho sea de paso, vamos a hacer seminarios de sexualidad este año. ¿Saben por qué les hablo esto? Porque estas áreas de sequedad atraen el ambiente espiritual del desierto. Te voy a contar un caso. No es de esta congregación. No, de verdad, a veces todos me dicen, no, si estabas ahí hablando de mí. No es de esta congregación. Es del ámbito de mi trabajo. Se acerca una chica, tiene 42 años más o menos. Fíjese en esto. A los 40 años, piensa en esto, la edad, 40 años, se hace adicta a la cocaína. A los 40 años, hermano. Eso es muy extraño. Los adictos generalmente comienzan a temprana edad, pero ella comenzó a los 40. Una vida marcada por áreas de vergüenza. Abusos por montón, de todo tipo, psicológico, físico. Bueno, esta chica a los 40 años se mete en el consumo de cocaína y en medio de la conversación me dice, ¿sabes qué? A los 40 años, a los 42 años, después de 2 años de adicción, decidí hacerme prostituta. Y se empezó a prostituir, teniendo relaciones con mucha gente. Me decía que ella lo que experimentaba era libertad. Me decía, por primera vez yo me siento libre. Entonces yo decía, claro, ella me está diciendo esto porque hay alguna área de su vida que ella experimentó esclavitud y opresión. Si se siente libre acá, en una situación bien compleja, ¿en qué área de su vida hay esclavitud? ¿Vale? Empezó a compartirme los sueños que ella tenía. ¿Se acuerdan que la palabra pasada hablamos de los sueños? Y ella soñaba constantemente con arañas. Me decía, ¿sabes qué? Eso me atormenta porque yo sueño y veo arañas en todos lados.
Y me decía, mira, yo esto no lo he hablado con nadie, el tema sexual. Yo vine escondida a tratarme. Nadie de mi familia sabe. Y nadie de mi familia sabe que yo trabajo en esto, ni siquiera mi hijo. Áreas ocultas. La raíz de araña en el hebreo es la misma que ratón, un animal inmundo. Entonces tú te das cuenta que en esa área de vergüenza, Yavachá, hay un ambiente espiritual en donde operan ciertas entidades. Si el Yavachá no es tratado, las áreas de vergüenza no son cubiertas, eso es formación, estos espíritus toman lugar de la casa. Y lo que ella tenía internamente era ese espíritu inmundo habitando en ella. Te hablo otro caso. Te hablo de casos de afuera porque te va a permitir entender la relación entre el sequedal y el ambiente espiritual del desierto. Este chico tiene 23 años, hijo de papás que se congregan. Fue consagrado al Señor a los 3 años. A los 3 años lo entregaron en la iglesia. Y llega a sesión con un anillo. A mí me llamó mucho la atención. Usted sabe que los anillos no son cualquier cosa, así que vale, lo miro y era un cuervo. Vale. Empezamos a hablar. Este chico era su segundo intento de tratamiento porque el primero lo había dejado y se había intentado suicidar con una sobredosis. Cayó hospitalizado, era un esqueleto, hermanos, caminando. La muerte, el estado del alma en la fosa. Y él me dice, mira, a mí me gusta la música. Vale, yo pensé que, no sé, por el aspecto, algún estilo. Me gusta, me decía, yo escribo canciones que eran como un estilo bien raro, hermano, que es como trap, hardcore o metalero. Yo, una combinación, hermano, que es como un reggaetón gritado así. Grita todo el rato. Entonces, me decía, súper contento que había grabado un disco y me lo empezó a mostrar. ¿Sabes dónde grababa su disco? En el cementerio. ¿Y por qué tenía un cuervo como pacto? ¿Y por qué se intentaba suicidar? ¿Y por qué hacía morada en los sepulcros? Y cuando le pregunto, ¿qué quieres proyectar con lo que haces? Me dice esto: quiero proyectar caos. Quiero proyectar caos. Y él es reconocido. Y me mostró un video como en una fiesta y tú podías ver el caos. Quiero que puedas ver la relación entre la fosa y los espíritus inmundos que operan en el ambiente espiritual. Porque el Señor te trajo a la puerta de liberación. Un tercer caso. Este es antiguo. Estábamos orando por una persona. Y te hablo de naturaleza, porque vamos a tocar naturaleza. Y en medio que estábamos orando de esta persona, tuvimos una visión y era un alacrán, un escorpión. Entonces le empiezo a preguntar, Señor, vale, ¿qué es lo que me estás mostrando? Y el Señor me susurra esto: él se intentó suicidar. Entonces yo tenía que corroborar por qué me hablaba de esa imagen, el alacrán, el escorpión. El escorpión es uno de los animales
que en medio del problema, en medio de la situación, de la persecución, se suicida. Es uno de los pocos que se suicida. En medio de la presión del Yabachá, de pasar en seco cuando estás viendo que detrás tuyo vienen perseguidores. Esto no es cualquier cosa, hermanos. Y es importante que podamos comprender que la fosa nos habla de un estado del alma en el cual quieren hacer habitación espíritus inmundos que operan en el desierto. Por eso Faraón decía: el desierto los ha encerrado. Encerrar quiere decir sagar, que es callarse, aprisionar, rendirse. El ambiente espiritual del desierto provocó que su Dabar se callara y emergiera las aguas del Tejón, para que el Dabar torcido que inflama la rueda de la creación formara creaciones bestiales en ellos. O sea, Faraón tenía un entendimiento claro de cómo el desierto operaba. Y nosotros hablamos del desierto muy románticamente, tenemos que tener cuidado con lo que decimos. Yo he escuchado mucha jerga cristiana decir: no, estoy pasando por un desierto. Yo, hermano, me está diciendo que espíritus inmundos están operando en tu habitación, que el Tejón está en tu fuente, que estás murmurando. ¿Qué me estás diciendo? En el retiro, una de las cosas que se manifestó es que Dios no contiende con el hombre. Amén. Por lo tanto, sus días son 120. Y la creación o la generación creacional es la de Set, que vino a engendrar a los 130. Esto que está diciendo Sebastián es súper importante. ¿Por qué vino el diluvio? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que es un diluvio? Es una confrontación de aguas. Las aguas de arriba y las aguas del Tejón, que generan muerte. Este lugar que el Señor estableció para este tiempo nos habla de esto. Y tiene mucho que ver con esto. Estas naturalezas, yo puedo contar una, antes de, no quiero embolar, pero sí creo que es importante. Una de las cosas en el transición que pasaron en Ritoque fue que en una de las chicas había mudez. Y tan solo soltar el jalel liberó su habla. Amén. Y estuvieron los chicos más de 1 hora gritando al Señor, adorando, gritando, grito. Era una gritera. ¿Por qué es importante esto, hermanos? Porque la lucha de esta estación es la lucha por la casa. Amén. Es la lucha por la casa. Amén. Y en esta lucha por la casa, cuidado con que Faraón te quite el habla, te quite la confesión, te quite la... Ojo, el Dabar también tiene que ver con pedir ayuda. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados y potestades. No es contra él, no es contra ella, no es contra él, no es contra mi discipulador, no es contra eso. Es contra principados y potestades. Es Faraón, es el espíritu de Faraón cerrando tu boca. No, esto no lo hablo, no. Faraón metido. Por eso que el Señor quiere que se establezca en la confianza en Él, para que pueda venir ese Dabar
a la casa, porque entramos en un proceso de confrontación directa por la libertad de la casa. No es una libertad individual, es la libertad de la casa. El pueblo de Israel en Egipto vivió opresión. Estos espíritus inmundos generan opresión en la gente, angustia, sensación de muerte. Hablando de este tema de la sexualidad, estábamos en una administración y en medio de la administración, específicamente una conversación que atañía al tema sexual específico. En medio de la administración empezó a salir un hedor, hermano. Porque los espíritus inmundos tienen un olor. Así como nosotros en Cristo somos un aroma, los espíritus inmundos también tienen un hedor. Áreas de silencio, hermanos. Los capataces que puso Faraón para el pueblo de Israel son espíritus. Son vigilantes que oprimen a las generaciones. Y esa opresión lo que busca es que se callen. Yavesh, que es la raíz de Yabachá, como les decía, es vergüenza, confusión, desilusión, fracaso. La confusión es un estado mental, pero es un estado espiritual. Cuando el caos se asienta en la mente de una persona como gobierno, hablo de caos y no es una palabra, estoy hablando del mundo espiritual, porque caos es tohu, y tohu es muerte, es enfermedad, es lamentación, es amargura, es depresión. Caos. Para los judíos el tohu y el bohu eran entidades espirituales. Entonces cuando el caos se asienta en la mente de una persona, lo que provoca a nivel mental es confusión. Desilusión y fracaso. Por lo tanto, el Señor los estaba llevando por un camino en seco para tratar estas áreas en su vida. ¿Hay áreas de vergüenza en mi vida? ¿Hay áreas de desilusión, de fracaso, de confusión que me llevan a ciclos? ¿Qué áreas de vergüenza aún escondimos? Metemos bajo la tienda. ¿Qué áreas de confusión estamos escondiendo del Señor y de los otros, aparentando algo que no es? Eso es un principio de altivez. Porque el que es altivo no se puede presentar con un corazón abierto delante del Señor y decir, mira, ¿sabes qué? Estoy luchando con esto. De ahí que a los jóvenes les decimos, chicos, el tema sexual, la primera clave es luz. Habla lo que te está pasando. No lo escondas porque tenemos que andar jugando a la pinta con los cabros para pillarlos muchas veces, y el Señor es tan bueno que siempre, siempre, siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Porque nada en oculto va a quedar ahí. Esta separación de aguas se habla en Génesis 1:6-10. Dice: entonces dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que están debajo de la expansión de las aguas que estaba sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielo, y fue la tarde y fue la mañana, el segundo día. Es decir, Bet. Entonces dijo Dios, júntese en un lugar las aguas que están debajo de los cielos y aparezca lo seco, Yabachá. Lo que busca el Yabachá es el Bet. Es que las generaciones entren en la casa para lo que está en caos, en desorden, pueda entrar en el arreglo ordenado de Dios.
Y es necesario que podamos discernir lo que está en caos y en vacío, lo que es Yabachá, para que entre en la casa. Y este proceso lo tuvo que vivir José. Si el proceso final es que él se transforma en un administrador de la casa, ¿cuál es el Yabachá de José? Uno que fue diseñado para fructificar, para multiplicarse, rama fructífera de José, pero para dar fruto te tengo que secar. Tengo que hacer que la semilla caiga en tierra y muera. Lo que estaba haciendo el Señor con José es que José muriera en esa fosa. Pero no por el Seol ni por la muerte, que muriera en semejanza de cruz. Por eso la palabra dice: la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento del Señor sopló sobre ella. Y lo que sopló sobre el mar para que se mostrase lo seco fue el viento de Dios. El viento de Dios sopló toda la noche, eso dice la palabra. Sopló en medio de la oscuridad, de la tiniebla. Sopló, 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 hasta que se mostró el Yabachá. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra gloriosa de Dios permanece para siempre. Porque estás en un punto, en una encrucijada entre las aguas de Baal, las aguas del invierno, las aguas tempestuosas, y la puerta de liberación, que es la boca de Dios en tu vida. Mira lo que dice David acerca de José. Envió un hombre delante de ellos a José, vendido como esclavo. Con grillos afligieron sus pies. Él mismo fue puesto en cadenas hasta que su predicción se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba. El rey envió y lo soltó. El soberano de los pueblos lo puso en libertad. Lo puso por señor de su casa y administrador sobre todos sus bienes, para que encarcelara a sus príncipes a voluntad suya y a sus ancianos enseñara sabiduría. Escuche bien, para que encarcelara a sus príncipes y enseñara sabiduría. Lo que llama la atención es cuando dice: la palabra del Señor lo puso a prueba, porque este que tenía que dar fruto tenía que morir, hermanos. Saraf, esa es la raíz de prueba. Saraf, que es fundir un metal, refinar, acrisolar, fundir, limpiar, purificar, refinar. Necesitaba pasar por un proceso de fuego para ser purificado. Saraf es la misma raíz que se despliega de los serafines. Es una persona que es procesada, acrisolada para que se asiente en el trono de Dios. Una persona que viene de una generación celestial, que los procesos de prueba no lo dejan metido en el hoyo, sino que ascienden de la fosa y están delante del trono de Dios. ¿Por qué crees que dice que él era de hermoso semblante? Porque brillaba, porque era un saraf. Pero para dar fruto no solamente necesitas morir. José tenía que estar pegado a él, a Cristo, porque apartados de mí, nada. Permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. Y es glorioso porque en cada etapa de prueba lo que dice la palabra es: y el Señor estaba con José y lo prosperaba en todo lo que él hacía. Hay fruto porque estamos con él. Hay fruto porque estamos pegados a él. Hay fruto porque él nos hace fructificar en tierra de aflicción. Y al estar con él lo hacía prosperar. La palabra dice: amado, anhelo que prosperes y tengas salud, así como tu alma prospera. Y cualquiera diría, mirando un proceso natural, que el alma de José estaba de mal en peor. Pero su alma estaba prosperando en la cárcel. La fosa, amados, es un estado del alma. Es un estado del alma que se libera con el pei, que se libera con el soplo de Dios, que se libera con el rugir de Dios. Fíjate en esto. La prédica pasada tocábamos un texto que dice: descendí a la fosa con los hijos de Adán. ¿Por qué digo que la fosa es un estado del alma? Porque cuando este pasaje habla de los hijos de Adán, está hablando de una naturaleza almática, de un estado del alma que desciende. Esto lo toca David. Mira lo que dice David, Salmo 88, 2, 7 y 10 y 13. Llegue mi oración a tu presencia, inclina tu oído a mi clamor, porque saturada está mi alma de males y mi vida se ha acercado al Seol. Soy contado entre los que descienden a la fosa. He llegado a ser como hombre sin fuerza, abandonado entre los muertos, como los caídos a espada que yacen en el sepulcro, de quienes ya no te acuerdas y que han sido arrancados de tu mano. Me has puesto en la fosa más profunda, en lugares tenebrosos, en profundidades. Ha reposado sobre mí tu furor y me ha afligido con todas tus olas. Harás maravillas a los muertos. Se levantarán los muertos y te alabarán. Se hablará de tu misericordia en el sepulcro y de tu fidelidad en el Abadón. Se dará a conocer tus maravillas en la tiniebla y tu justicia en la tierra del olvido. ¿Qué dicen ustedes? Mas yo a ti pido auxilio, Señor, y mi oración llega ante ti por la mañana, porque hay almas que están en tierra de olvido. Lo vamos a ver que estas entidades espirituales operan en lugares de desolación y de soledad. Tierra espiritual de olvido. Ahora, ¿por qué llegamos a relacionar este tema con las naturalezas? ¿Sabía usted que una de las traducciones, se dice que una de las mejores traducciones de la bendición que le dan a José no es la que dice rama fructífera es José? De hecho, si usted revisa las raíces no le van a aparecer. Lo que dice es: tú, José, pareces un caballo criado junto a un manantial, saltas y trepas por el muro. Y es interesante que Jacob tenía entendimiento respecto de la naturaleza, porque a Benjamín le decía: tú eres un lobo, a Neftalí tú eres una sierva suelta, ¿verdad? Aparece el asno. Pero de José le dice: tú eres un caballo. La Biblia nos habla de los caballos como una figura de lo espiritual.
Mira lo que dice Job 39:19 y vas a entender por qué a José se le dice caballo. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a la langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra, se alegra en su fuerza. Sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no le teme. Ni vuelve el rostro delante de la espada. Contra él suenan la aljaba, el hierro de la lanza y de la jabalina, y él con ímpetu y furor escarba la tierra, sin importar el sonido de la trompeta, antes como que dice entre los crines, ea, y desde lejos huele la batalla, el grito de los capitanes y el vocerío. El caballo está preparado para la guerra, para librar una batalla en lugares profundos. Por lo tanto, les decía, haciendo un recuento, esta fosa estaba seca, Yabachá, y tenía un ambiente espiritual, el desierto. Hasta ahora ya desarrollamos un poco el Yabachá y ahora los vamos a conectar con el desierto. ¿Amén? ¿Estamos bien? ¿Amén? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Amén. Ahora, el desierto es un lugar espiritual que se define como el lugar terrible. Y es terrible porque operan ciertas entidades espirituales. El Señor lleva a José en un diseño de fructificar. La palabra dice en Génesis, fructificad, multiplicaos, llena la tierra y sojuzga. ¿Sobre qué? Sobre las aves del cielo, los peces del mar y las bestias, ¿verdad? José tenía el diseño de fructificar, pero no solamente eso. José fructificó, se multiplicó, llenó la tierra y llegó a gobierno. ¿Se acuerdan de la Jim que 70 metió a 70, pero en Gosén se multiplicaban y se multiplicaban al punto que Faraón les temía? Fructifica, multiplícate, llena la tierra, gobierna. Y se estaba cumpliendo en José, tipo de Cristo. Pero ¿en qué tienes que gobernar? En naturalezas. Esto aquí el experto, el pastor Fernando, yo haré un pequeño approach nomás. Pero habla de las naturalezas que están a nivel de cielo, de tierra y de abismo. ¿Y qué bendición le entregan a José? Todas esas. José no solamente alcanzó la bendición del abismo en la fosa, alcanzó la bendición del vientre y la bendición de arriba de los cielos. Es decir, José gobernó sobre las fieras del desierto que operaban a nivel de Seol, de tierra y de cielos. Me explico. Una de las entidades que opera en el desierto es Lilith. Lilith lo traducen como el búho o la lechuza. Yo no sabía, pero el movimiento feminista ha tomado a Lilith como un emblema. Esto tiene que ver con mitología, hermanos. Se los comparto a modo de conocimiento, no de mucho más. Lo toman como emblema la comunidad feminista, porque dice la mitología, esto es mito, no es bíblico, que Lilith era una creación preadánica y que Lilith es todo lo contrario a Eva. Eva tenía la sentencia de sujetarse al hombre, de formar hijos, pero Lilith era todo lo contrario. Cuando iban a tener relaciones, ella le dice, yo no voy, tú no vas a estar encima mío, yo voy a estar arriba y yo no voy a criar hijos. Lo toman como tipo de una mujer emancipada. Pero Lilith tiene que ver con áreas de la sexualidad que están en vergüenza, que no han sido cubiertas, que no están en el diseño de Dios. ¿José luchó con eso? ¿Tuvo que luchar con esa fiera?
¿Cuándo? Potifera, la mujer. Te hago una pregunta. A los que hemos luchado, los que hemos en el Señor trabajado el área sexual, ¿cómo ha sido esa lucha? Pura gente santa aquí, gloria a Dios. ¿Cómo ha sido esa lucha? Hermano, terrible. Los chicos llegan llorando. Estoy mal, me dicen. Estoy mal. Pero ¿sabes qué es lo que me llama la atención? Es que en un tiempo que teníamos de puros hombres, fuimos a la playa, hermano, con los puros cabros. Ya, chiquillos, ¿qué está pasando? Tocamos el tema de masturbación y de pornografía. ¿Qué está pasando? Todo pasando. Ya, listo. ¿Qué pasa? ¿Cuándo caen en estos estados? ¿Cómo es tu ambiente espiritual? ¿Y sabes lo que me decían? Y esto era un común denominador. Me decían esto: cuando me siento solo. ¿No es la soledad el ambiente espiritual de estas entidades? ¿Tú crees que la percepción de soledad es una emoción solamente? Es un ambiente espiritual. ¿Y sabes qué te digo? Todos los chicos nos decían, cuando estoy más bajo, cuando me siento solo. Y es como, algunos me decían, es como si quisiera hacerme más daño. Hermano, esto no es solamente con los chicos. Porque tenemos que salir de tratar solamente este tema con los hombres. Este tema está muy presente en las mujeres. Muy presente. Absolutamente presente. Y en vergüenza. Ahora, ¿por qué les hablo de estas entidades? Te hablo de otra. Te doy el texto y después los tocamos, amén. Isaías 34:11 habla acerca del juicio de Edom, pero no solamente Isaías toca los moradores del desierto. Yo voy a dar un listado, pero esto no es para que usted tenga el listado, es para que podamos entender cómo opera esto. Isaías 34 dice: se adueña de ella el pelícano y el alcaraván, la lechuza y el cuervo la habitan. Sobre ella fue aplicada la plomada del caos y el nivel del vacío. Fíjate que en los moradores del desierto opera de nuevo el caos y el vacío. En sus palacios crecen los espinos, en sus torreones ortigas y abrojos, se convierten en cubil de chacales, en nido de avestruces. Allí se da cita las hienas y chacales, y los sátiros llaman a sus compañeros. En otra raíz no utiliza sátiros, sino que utiliza el macho cabrío. Para que allí venga a descansar Lilith y halle para sí el lugar de su reposo. Allí tiene su nido la serpiente, pone, incuba y empolla sus huevos. Allí se juntan los buitres, cada uno con su compañera. ¿Está hablando de animales? No. Está hablando de espíritus inmundos. No solamente aquí se mencionan. El pastor Fernando en la adoración hablaba de Cristo. Cuando fue llevado al desierto y le servían ángeles, ¿qué había? Fieras. Porque hay un mover angelical que libera la casa de ese ambiente. El ángel de Dios iba delante del pueblo de Israel. Pero no solo de Jesús se dice que luchó con fieras. Pablo dice que luchó con fieras en Éfeso. Pero ¿cómo? Si Éfeso ya era una ciudad. ¿Habían fieras? No está hablando de algo natural. Él dice que luchó con espíritus que operaban en Éfeso.
Por lo tanto, este ambiente espiritual, el desierto, trae consigo moradores. José no solo salió de la fosa con los sueños. José tuvo que librar una batalla con las fieras. La libró contra Lilith y salió adelante porque el Señor estaba con él. El búho es una expresión de un animal solitario, de la soledad en el desierto, del lamento y del dolor. Habitan en ruinas. Es considerado un animal inmundo y significa hacer violencia. ¿Tú crees que José no experimentó esa sensación de soledad y de dolor porque lo metieron en una cisterna y lo vendieron? Pero dio a luz esta naturaleza bestial. ¿Lo viste tú metido en el lamento, en el dolor, en la ruina? No. Porque tú puedes dar a luz naturalezas bestiales en tiempos de amargura y de dolor, o puedes dar a luz la promesa. Lo que tu mente reproduce, lo que tu alma expresa, el dabar que se suelta, tiene la habilidad, tiene la capacidad, los pensamientos bendecidos por Dios de formar naturalezas bestiales en nosotros. Pero José no se quedó en la soledad, ni en el dolor, ni en el sepulcro, ni en la ruina. No se quedó en la violencia, no se quedó atrapado en eso. Porque entendía gobierno, entendía que había alguien con él en los procesos difíciles. En el Yabashá, él sabía que su mente tenía que estar conectada con el Allín de Dios. ¿Qué ves tú? ¿Qué ves tú? ¿Qué ves tú? ¿Qué ves tú en medio del dolor? ¿Qué ves tú en medio de la ruina? ¿Qué ves tú en medio de la violencia? ¿Qué hacemos? ¿Damos a luz naturalezas bestiales que nos dejan metidos en la fosa? ¿O damos a luz a Cristo en nosotros, la esperanza de gloria? Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Otro animal que opera en el desierto, en este ambiente espiritual, la avestruz. La avestruz habla de la severidad hacia los hijos, la violencia hacia los hijos. Es un ave atada a la tierra, que tiene alas y no puede volar. Son espíritus que te atan a vivir en Edom. Son espíritus que te atan a vivir en la tierra, como un terrenal. Se dice que los gritos del avestruz son tan penetrantes como los gritos del león, porque son gritos de lamento. ¿Y viste a José quedándose en el lamento? ¿Viste a José quedándose con el dolor de ser vendido por su familia? El tercero que vamos a desarrollar es muy breve, los otros los vamos a pasar rápido, es el macho cabrío. Dice que Isaías 34:14, las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, el macho cabrío llamará a los de su especie. ¿Te acuerdas cuando Jesús decía, esta especie, o utiliza otro verbo, este género no sale si no es con oración y ayuno? ¿Y qué es lo que está diciendo del macho cabrío? El macho cabrío y los de su especie no es uno, es una horda de espíritus
espíritus inmundos. El macho cabrío se traduce como lanudo, demonio, fauno. Es interesante esto, me llamó la atención porque esta misma raíz se utiliza. ¿Quién era lanudo en la Biblia? Esaú. La misma raíz le están diciendo que Esaú, se está riendo hermano David, que hay algún hermano que es velludo. No, esto es algo muy espiritual. Le está diciendo, Esaú está contaminado con espíritus inmundos. El macho cabrío y su especie, esos no tienen problema con vender la primogenitura. Bueno, y se dice que el macho cabrío, esto es en el libro de Enoc, hermano, esto es un apócrifo, pero se dice que este fue el ángel que lideró cuando los ángeles se metieron con los hombres. ¿Y aparece el macho cabrío en José? Sí. Cuando sus vestiduras, ¿qué le pusieron? Sangre. ¿De quién? De un macho cabrío. La operación del macho cabrío, de su sangre. Las hienas, gritos de lamento. El pelícano, símbolo de la tristeza, la soledad y la desolación. Estados de melancolía. Vómito, quiere decir vómito. ¿Qué es? Porque el pelícano, ¿usted ha visto el pico del pelícano que tiene una bolsa grande? Trae el bolo, lo saca, lo vomita. El pastor Fernando ha hablado de lo que hace la vaca, ¿no? Lo mismo. Volver a sacar, volver a sacar, volver a rumiar, volver a rumiar, volver a rumiar y volver al pasado y volver al pasado y volver al pasado. Y no proyectar la flecha hacia el futuro. ¿José se quedó atrapado en el pasado? José siguió de cárcel en cárcel, de victoria en victoria, hasta ser posicionado. Hienas, pelícano, erizo, el cuervo, el chacal. Entidades espirituales que operan en el desierto. Por lo tanto, el Señor, cuando nos mete en la puerta de la boca del pey y las aguas del tifón, te está diciendo, te quiero liberar no solamente de la fosa, sino de los espíritus que operan en el desierto. Y no quisiera que tu alma exprese solamente algo desde tu alma, sino que tu espíritu entre en esa puerta, la puerta de liberación.